Vamos a dar un tiempito, yo creo que tal vez a las ideas para que se terminen de agregar para iniciar con la cátedra, ¿les parece? Muy bien, Lick, gracias. Sí, Lee, gracias. Bueno, ya con las noches de nuevo. Pero los que se acaban de integrar, muy buenas noches, ¿cómo han estado? ¿Qué tal de asueto? Rico, Lick. Sí, buenas noches, licenciado. Todo bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo importante, que han pasado este asueto sin novedad. Bueno, vamos a iniciar con la cátedra. Visualizamos y nos escuchamos bien. Sí, todo bien, licenciado. Muchas gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿alguien que me pudiera leer lo que dice en la diapositiva, por favor? Zoila. Muchas gracias. Sí, gracias, Zoila, igual para usted. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Parte demandada no comparece a primera audiencia. Ok. Sentencia se dictará dentro del plazo de 48 horas, artículo 358 Código de Trabajo. Sentencia ficta. Se declara rebeldía del que no comparece, artículo 335 Código de Trabajo. Se le declara confesa en relación a los hechos contenidos en el pliego de peticiones si fuera citado para prestar concesión judicial, artículo 364 Código de Trabajo. No existe fundamento legal para declarar confeso en los hechos de la demanda. Ok, muchas gracias, Sonia. Bueno, como ya repasamos nosotros anteriormente, ya nos dimos un paseo por todo lo que es el proceso ordinario laboral. Llegamos al punto de la audiencia donde la parte demandada no comparece. Ahí tenemos los supuestos. Si la parte demandada no comparece, dice, la sentencia se dictará dentro de un plazo de 48 horas. Según el artículo 358 del Código de Trabajo. ¿Quién tiene a la mano el Código de Trabajo, por favor? ¿Qué dice el artículo 358? Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez sin más trámite dará sentencia dentro de 48 horas de celebrada la audiencia respectiva. Ok, bueno, gracias. Gracias, Odalis. Esto quiere decir que a la fecha y hora estipulada para la realización de la primera audiencia no comparece la parte demandada. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos platicado cuál es la única justificación para no comparecer? ¿Enfermedad, licenciada? La enfermedad, licenciado. Es correcto, por enfermedad. Pero ustedes dirán, bueno, pero si se va a dictar dentro del plazo de 48 horas y prácticamente no comparecimos porque la parte demandada estaba enferma, ¿qué pasa? ¿Se dicta o no se dicta la sentencia? Recuérdense que el derecho al trabajo, la finalidad es la celeridad. Entre menos audiencias a mayor actuaciones, ¿sí? Definitivamente, el juez dice al momento de pasar la lista, digámoslo así, de verificar la presencia de las partes, esto es lo correcto, al momento de no estar la parte demandada, obviamente él sigue con la audiencia, o sea, él no la suspende, ¿sí? Él sigue con la audiencia. En las etapas siguen, por ejemplo, viene, ¿cuál es obviamente, omitiendo varias circunstancias, porque no puede entrar, según lo que vimos en el protocolo de la audiencia, dice que hay una fase de conciliación. Obviamente, eso no puede pasar porque para conciliar, ¿qué se necesita?
A las partes. Que estén ambas partes. Que estén ambas partes, porque se van a conciliar ambas partes. No va a conciliar uno ni con el juez ni consigo mismo. Entonces, obviamente, eso se omite, ¿sí? Pero la audiencia continúa. Entonces, imagínense que ustedes están en esa audiencia. El juez corrobora la presencia de las partes y la parte demandada no está. Obviamente, declara abierta la audiencia, no omite la conciliación, porque no vamos a entrar en esa fase, porque no hay con quién conciliar. Entonces, ¿qué tocaría? Compañeros. ¿Se dictaría una sentencia, Lic? Se dictaría solo la sentencia, o sea, el juez llega, verifica la presencia de las partes, la parte demandada no está, verifican las constancias procesales que esté debidamente notificada y se dicta la sentencia, o sea, o declara que se dicta la sentencia en 48 horas. ¿Creen ustedes que así sería el procedimiento? Sin siquiera entrar a conocer la demanda. Lic, no se declara en rebeldía a la otra parte por no llegar. Gracias, María Alejandra. Sí, se declara en rebeldía a la otra parte, pero para declarar en rebeldía primero tenemos, perdonen la expresión, iniciar por el principio, valga la redundancia. O sea, si no entramos a conocer la demanda, no podemos. Leslie, ¿se reprograma la audiencia? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, la sentencia se dictará en el plazo de 48 horas. Pero para que se dicte una sentencia, ¿qué tiene que pasar? Licenciado, buenas noches. El juez debe de conocer. Gracias, Sergio. El juez debe de conocer a quién. La demanda. Es correcto. ¿Y cómo va a entrar a conocer el juez la demanda? Tenemos nuestro protocolo de audiencia. Ángel. Leslie. Primero escuchamos a Ángel y después Leslie. Ángel. Ángel. Bueno, creo que se le marcó a Ángel. Bueno, Leslie nos escribió. Se presentan los medios de prueba. Ok. Bueno, ahí ya nos saltamos. Tenemos el protocolo de las audiencias. Como punto 1 dice que está el ingreso del juzgador. Bueno, ya el ingreso del juzgador. Y punto 2, identificación de las partes. Aquí es donde él verifica que la parte demandada no está. ¿Sí? De ahí, el punto 3 es el que omitimos. ¿Tenemos el protocolo? ¿Compañeros? Sí, Lic. Ok. ¿Qué dice el punto 3? Gracias, Mildred. Primera invitación a conciliar. Ok. Definitivamente aquí esto no pasa. ¿Por qué? Porque no está la parte demandada. O sea, no vamos a conciliar con la silla vacía, ¿no? Bueno, omitimos esa parte. De ahí, las pautas para el desarrollo de la audiencia. Dice, en caso de la primera invitación a conciliar, la conciliación misma fracasara, no se da porque definitivamente no hay con quién. Punto 5. Intervención de la parte actora. ¿Sí? Acto seguido a la exposición de pautas del juzgador, que lo omitimos, se dará el uso de la palabra de la parte actora ¿para qué? Para que se pronuncie respecto de su demanda. ¿Es correcto? Para que ahí entonces el juez ya conozca, obviamente él tiene el expediente, él ya leyó el expediente, pero recuérdense que uno tiene que intervenir para que el juez ya pueda tener
esa entrada para poder empezar a actuar dentro del proceso. Entonces, el proceso sigue, aunque no esté la parte demandada. ¿Sí? Se va a diligenciar los medios de prueba. O sea, le dice a la parte actora, va a ampliar, modificar o ratificar su demanda. ¿Sí? Ya lo habíamos platicado. ¿A qué nos referimos cuando decimos ampliar? Agregar más aspectos dentro de la demanda. Ok. Modificar. ¿Es cuando se le cambia algo a la demanda? Gracias, María Alejandra. Ángel. Ángel levantó la mano. Ok. ¿Y cuando hablamos de ratificar? Dejar como está la demanda. Dejar tal y como está la demanda. Muchas gracias, Oscar. Bueno. Hasta ahí entonces vamos bien, porque para dictar una sentencia, obviamente el juez tiene que abrir a juicio la presente demanda. O sea, no puede él entrar y verificar la presencia de las partes. Ah, no está la demandada, se suspende la audiencia y en 48 horas vamos a dictar la sentencia. No, no puede pasar eso. ¿Sí? El juez tiene que entrar a conocer y le va a dar participación únicamente a la persona que se encuentre dentro de la sala. Y aquí también ustedes tienen que ser conscientes en que si ustedes están asesorando a la parte que no está presente, el juez los invita a que abandonen la sala. ¿Por qué? Porque el abogado no es parte dentro del proceso. El abogado únicamente va a ser el director, procurador y auxiliante dentro del proceso. ¿Sí? Entonces usted viene, mire, no vino mi cliente, pero yo voy a participar. No, a menos de que tenga un mandato con calidades suficientes. ¿Sí? Ahí sí puede estar el abogado participando, porque es el representante de cualquiera de las partes, ¿no? O sea que, mire, señor juez, pero no está la parte demandada, mi cliente, pero estoy yo. Bueno, pero es que usted no está demandado, usted no se puede pronunciar en relación a la demanda. No, tiene que estar la persona para ejercer ese derecho y uno a la par, asesorando, procurando, dirigiendo y auxiliando. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, la parte demandada no llega, se da la ampliación, ratificación o modificación y pasamos a la siguiente fase que es los medios de prueba. ¿Sí? Aquí en los medios de prueba ya nosotros vimos los distintos medios de prueba y entonces aquí se sigue con la siguiente etapa. Proponer los medios de prueba. Están propuestos diligenciar los medios de prueba. Los documentos se solicitan que se acepten tal y como están individualizados en la parte expositiva y también que se señale día y hora para la declaración de parte o confesión judicial. ¿Sí? Esto definitivamente sí está solicitado, pero obviamente como la persona está ausente, el juez no va a señalar día y hora para recibir esa declaración de parte. Simple y sencillamente va a abrir la plica, va a calificar las preguntas o posiciones y obviamente él no va a dirigir ningún cuestionario porque no hay a quien dirigírselo, no hay a quien responda. Entonces él solo va a calificarlas y si las posiciones llenan todos los requisitos, bueno, se califican y se toman como válidas 9 preguntas de 10. La séptima no, porque no está bien articulada. Un ejemplo. Entonces ahí
Posterior a eso es que se hace el requerimiento que se declare confeso, ¿sí? La persona, ¿ya? Hasta ese momento se suspende la audiencia, porque entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué sigue después de diligenciar los medios de prueba? Y que el juez promueve una oportunidad para que las partes se pronuncien por última vez. Ok, pero en este caso, recordemos que la silla de la par no hay nadie. El cierre de la audiencia, licenciado. Exactamente. Ahí se cierra la audiencia y entonces ya empieza a correr el plazo de las 48 horas para que se dicte la misma. La sentencia, ¿sí? Pero resulta el plazo para interponer o para presentar más bien la excusa. ¿Qué plazo se tiene? ¿24 horas? Dice 24 horas después de finalizar la audiencia. 24 horas después de finalizada o 24 horas después de iniciada. De iniciada, licenciado. De iniciada. Muy bien. O si no la presentamos después, puede ser ¿en qué plazo? ¿Compañeros? Porque todavía están pensando en la playa, en el descanso, en el campo. Bueno, los que tuvieron oportunidad de salir. Los escucho, no, bueno, no los escucho, más bien los siento desmotivados. ¿Será el calor? Compañeros. Sí, el calor, dice Leslie. Ok. Ligia. Buenas noches, licenciado. Disculpe que no estemos tan al tanto. Bueno, en mi caso, sí le estoy prestando atención, pero nos pusieron un cuestionario la licenciada de notariado. Yo me imagino que también están pendientes de la entrega del cuestionario de ahorita. Pero ese es mi punto de vista, disculpe. Son como 40 preguntas. Sí, Okay. 42. Pero ese cuestionario se los pusieron ¿cuándo? Para hoy mismo. ¿Y ese lo tienen que entregar? ¿O lo tienen que realizar dentro del curso de notariado? ¿O? No, hoy es el curso de notariado, pero ella dejó en su hora de clase, pero como estamos también en su clase, entonces me imagino que después de clases van a resolverlo algunos, ¿verdad? Pero sí es bastante. Beverly me dice entregar antes de medianoche. No dejó tiempo, licenciado. Ya, bien dejó tiempo, bien dijo que para hoy había que entregarlo. Ok, miren pues, recuérdense que definitivamente para eso están los horarios, ¿verdad? El problema es de que esto, lo que estamos platicando el día de hoy, recuérdense que las dudas se resuelven ahorita y si bien es cierto, nosotros ya platicamos de una forma muy general y muy amplia, pero también miren, no me quiero meter a lo correcto o lo incorrecto, ustedes sabrán, pero también por respeto a las personas que preparamos la clase, entonces considero que la atención debería estar en lo que es la cátedra que se está impartiendo. O sea, es como lo veo yo, como lo percibo yo. ¿Sí? Entonces, yo sí los invito a que analicemos esa situación, pues,
ya, porque si bien es cierto, tienen que cumplir, pero también tienen que cumplir en esta cátedra, ¿verdad? Entonces, nos sacrificamos, nos esforzamos para que el conocimiento llegue hacia ustedes de la mejor manera posible. Entonces, yo creo que también deberían de poner ustedes de su parte en que la cátedra sea en doble vía, ¿verdad? LIC para excusarse son 24 horas y 72 horas según el artículo 336. Permítame, ya me perdí. Estamos hablando, bueno, me contestó en relación a es que como estábamos hablando de un plazo para presentar una tarea y estamos hablando de la excusa. ¿Odalis? Sí, LIC, volviendo al tema de la clase. Ok. Bueno, estamos 24 horas. Miren, aquí estos términos pueden llegar a confundir. Ustedes tienen dos oportunidades para presentar la excusa. La primera es 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. No, Dalis. Verifiquemos bien el código. Por ahí hay un término que dice antes. ¿Antes de qué? La excusa puede ser presentada antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Esa es la primera oportunidad. Puede ser presentada antes de la hora de la hora señalada para la audiencia, ¿sí? O 24 horas después de finalizada. Ahí es donde ustedes tienen que ser, porque esos términos tienden a confundir. Tenemos dos oportunidades para presentarla. Obviamente, si se presenta en la primera opción, que es antes de la hora señalada para la audiencia, todo lo que platicamos de que el juez entra, verifica, eso ya no se da, ¿sí? Porque entonces ahí sí se suspende la audiencia, porque hay una justificación. Y las 72 horas que nos habló Dalis, ¿para qué es? Para la nueva audiencia, Lic. Para la nueva audiencia, es correcto, ¿sí? Entonces, quiere decir de que si la excusa se presenta antes, sí, gracias, Estuardo. Si la excusa se presenta antes de la hora, se suspende la misma porque hay una justificación de la no comparecencia. Ahora, si la excusa la van a presentar después, entonces sí se lleva a cabo la audiencia con todos los pormenores que platicamos. Pero aquí hay una no excepción, sino es una variante. Si la excusa está presentada en tiempo, ¿sí? Y está presentada en tiempo y el juez la acepta, se retrotrae todas esas actuaciones. Queda sin efecto todo lo actuado, ¿sí? Porque hay una justificación a la no comparecencia. Se señala nuevo día y hora. ¿Bajo apercibimiento de qué? Compañeros. Perdón, licenciado, ¿cuál fue la pregunta? Que se señala nueva audiencia 72 horas después, bajo apercibimiento de. De que si persiste la causa, la persona deberá nombrar a un mandatario que lo represente con las facultades suficientes. Excelente.
Así es, Sergio, muchas gracias. Oscar. Alan nos puso la rebeldía, pero para que se dicte rebeldía tenemos que otra vez entrar a conocer. Pero se señala Oscar Osvaldo. Ahí se me marcó, Lick. Disculpe. Okay. Bueno, pero sí es correcto lo que nos manifestaba Sergio. O sea, se señala nuevamente la audiencia 72 horas posteriores bajo ese apercibimiento. Que si persiste la causa, debe nombrar un mandatario con facultades suficientes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque dentro del derecho laboral o del derecho del trabajo únicamente se debe y se acepta la excusa por una sola vez. ¿Sí? Bueno. Sentencia ficta. ¿Qué entendemos por una sentencia ficta? Que no se presentó la parte demandada, Lick. Ajá. No se presentó la parte demandada. ¿Y será que se puede dictar una sentencia ficta únicamente si no se presenta la parte demandada? ¿O también si no se presenta la parte actora? Ligia. En ambas partes considero yo, licenciado. Serían ambas partes porque ambos están fallando en el proceso. Okay. No sé si está correcta mi pregunta. ¿Alguien más? ¿Solo a la parte demandada o se puede dictar una sentencia ficta para cualquiera de las partes? Para cualquiera de las partes, Lick. Oscar, gracias. Helen, gracias. Es correcto. Para cualquiera de las partes. ¿Sí? Aquí no vamos a dictar una sentencia ficta solo si la parte demandada no compareció. No, claro. Si la parte actora no comparece, también se dicta una sentencia. ¿Sí? ¿Y cuál sería esa sentencia? ¿Encaminada a qué? Rebeldía. ¿Se puede declarar la rebeldía de la parte actora? Compañeros. Sí, ¿Qué consideran ustedes? Licenciado. Sonia, perdón. Si no comparece, licenciado, sí. Sí, licenciado. Se le puede declarar la rebeldía. ¿Cuáles son los efectos de la rebeldía? ¿Ligia? Los efectos serían que no comparecer cuando se le llegue una notificación o algo. Ajá. No comparecer ante el tribunal. Sí, pero ¿cuáles son los efectos de esa no comparecencia? O cárcel. Ok, miren pues. Madeline. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Usted dijo un efecto, pues es el trámite que el trámite tiene que continuar después de agotar todas las etapas procesales hasta la sentencia. ¿Ese sería un efecto? Ajá, Rosalinda, certificarlo conducente, dice. Había otro comentario acá. No poder proponer medios de prueba, Israel. Bueno, miren pues. Los efectos de la rebeldía son tener por contestada la demanda en sentido negativo, como lo dijo Israel, no proponer medios de prueba, porque obviamente si no se contesta la demanda, no se van a proponer medios de prueba. Pago de costas. Eso sí, pero es hasta el final. Recuérdense que la rebeldía no quiere decir de que si a la primera comparecencia no llega la persona, se le decreta la rebeldía y el juicio continúa, ¿sí? Si hay una justificación, esa rebeldía no procede, ¿sí? Pero entonces él ya no puede
revocación de la libertad, Rudy. Dentro del derecho al trabajo no se puede dar una privación de libertad, ¿sí? Eso solo es para el ámbito penal. Ahí sí es, si se decreta una rebeldía en un procedimiento penal donde estaba gozando de una medida sustitutiva, entonces ahí sí se le revoca esa medida, entonces ya se le decreta un auto de prisión, ¿sí? En el derecho al trabajo no. Los efectos de la rebeldía es únicamente que la persona, si no justifica su incomparecencia, va a tomar el proceso en la etapa que sea, ¿sí? Y en este caso va a ser en la sentencia, ¿sí? O sea, él ya no puede venir y se señala día y hora para la vista, suponiendo. Él no puede venir y presentar alegatos en la vista porque no, ya perdió esa oportunidad. O únicamente presentar el memorial para evacuar la audiencia, pero simple y sencillamente ahí se queda, ¿sí? Él no puede solicitar medios de prueba, por ejemplo, una declaración de parte o confesión judicial hacia la parte actora, porque eso se ofrece dentro de la contestación de la demanda. Él ya no puede reconvenir, ¿sí? Porque eso se hace dentro de la contestación de la demanda. Él no puede presentar excepciones perentorias, ni excepciones previas. ¿Por qué? Porque eso se hace antes, ¿sí? Esos son los efectos de la rebeldía, ¿sí? Se va rebelde la persona. Entonces, ya no puede comparecer. La parte actora no se le puede decretar la rebeldía. ¿Por qué? Si bien es cierto, dice, bueno, pero es que él no llegó y él tenía que ampliar, modificar o ratificar. Simple y sencillamente no lo hizo, ¿ya? Entonces ya el juez entra a conocer las siguientes etapas del proceso. No vino la parte actora, no hay justificación de incomparecencia. Bueno, nos vamos a las 48 horas, porque aunque no comparezca la parte actora, siempre tiene que haber una sentencia, declarando con o sin lugar. En este caso, no puede declarar una sentencia, la demanda con lugar, porque recuérdense que la parte actora no estuvo presente, ¿sí? O sea, no puede venir y entrar a conocer algo que la parte actora no promovió. Él presentó solo la demanda, qué excelente, ¿sí? Pero no puede venir y decir, no vino, la presentó, la tenemos por ratificada. No, ¿sí? Entonces, la sentencia ficta se va a declarar la rebeldía de la parte que no comparece, en todo caso la demandada, pero también se puede declarar una sentencia ficta por incomparecencia y no presentar justificación para la parte actora, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciado. ¿Compañeros? No muy claro, licenciado, porque usted ha dicho, digamos, que sentencia Sí, puede licenciado. ser para cualquiera de las partes, ¿Sí, Sonia? pero a la parte actora dice que no se le puede dictar rebeldía, porque ahí No. continúa, digamos. No se le puede. Me perdí. No se, mire, veamos el 335. Dice, vamos a ver, en el sentencia ficta se declara rebeldía del que no comparece, artículo 335. Mira pues, si la demanda se ajusta a las pretensiones legales el juez señala día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con los medios de prueba a efecto de que rindan en dicha audiencia bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo sin más citarle ni oírle. Mire pues, la parte demandada, perdón, la parte actora, él ya presentó la demanda, ¿sí? La parte demandada es hasta ese momento que va a presentar ya sea la contestación de la demanda, ¿sí? Si la parte actora no comparece,
Prácticamente no es que no se le declare en rebeldía, simple y sencillamente no promueve su demanda, ¿sí? Y si no hay justificación, ya no se le puede volver a citar, ¿ya? Prácticamente esa demanda queda en el aire, ¿sí? La sentencia ficta no puede ser dictada a favor o no puede haber una sentencia dictada a favor de esa parte que no promueve el juicio, ¿sí? Ahora bien, los efectos, para que ustedes me entiendan mejor, me comprendan. Efectos de la rebeldía en la parte demandada. Ya no puede reconvenir. Y esa es un efecto que va dentro de la contestación de la demanda. La parte actora ya presentó demanda, ¿sí? No es que la parte actora llegue y le pregunte, mire, ¿va a ampliar, modificar o ratificar? Voy a reconvenir. No, no es una acción que le compete a la parte actora en ese momento, ¿sí? La parte actora ya presentó medios de prueba. La parte demandada es hasta ese momento, ¿sí? Entonces, si se le declara rebelde a la parte demandada, ya no puede presentar. La parte actora ya los presentó, pero lo que no hace al no comparecer es ¿qué? La parte demandada, si no comparece, licenciado, Ratificar la demanda, Lic. Sí, gracias, Estuardo. Sí, ya no la ratifica. No ratifica la demanda. Cuando el juez ahora aprueba el proceso, ¿quién va a ofrecer o quién va a proponer esos medios de prueba de la parte actora si no llegó? Nadie, pero ya están ahí, ¿sí? La parte demandada ni siquiera se presentó porque los medios de prueba los ofrecen la contestación, pero como no está, ¿sí, Luis Fernando? O sea que, digamos, la parte actora promueve la demanda, ¿verdad? Entonces, al no llegar la parte demandada, se pierde la siguiente parte del proceso, por decirlo así, no sé si lo entendí mal. Permítame. Que sería la consecuencia de la rebeldía. Sí, es una de las, pero de la parte demandada, no de la parte actora. Ok, pero mi pregunta es, retoma posteriormente la parte demandada, ya digamos declarada en rebeldía, posteriormente retoma el, ¿cómo le puedo decir? El proceso. Puede incluirse o incorporarse al proceso o cómo sería ahí, licenciado. Miren, pues, en este caso el juez dicta sentencia en base a los medios de prueba que aportó la parte, vamos a ver, la parte que se presentó, es correcto. Miren, pues vamos a regresar. Tenemos al principio de esta diapositiva un esquemita, ¿sí? Entonces, aquí dice demanda, primera audiencia, segunda audiencia, sentencia. Tercera audiencia, auto para mejor proveer, sentencia, ¿sí? La demanda está interpuesta, ¿sí? En la primera audiencia sabemos que va a comparecer la parte demandada, ya sea que concilien previo a la apertura del juicio como tal, presentar excepciones previas o dilatorias, contestar la demanda en sentido negativo interponiendo excepciones perentorias o reconvenir, ¿sí? Esas son las actitudes de la parte demandada en la primera audiencia, ¿sí?
Si a esta persona no llega y no justifica la incomparecencia, se le declara rebelde. ¿Sí? No puede llegar a una segunda audiencia a contestar la demanda, a presentar excepciones previas, a presentar excepciones perentorias, a preconvenir. ¿Por qué? Porque ya se le declaró rebelde. ¿Sí? Ya esas son las consecuencias de la rebeldía. Estamos hablando de la parte demandada. La parte actora, si no llega, pero ya presentó la demanda. ¿Cuál es la actitud de la parte actora? Ratificar, modificar o ampliar. Si no llega, se pierde esa oportunidad. La demanda va tal y como la presentó. ¿Sí? Medios de prueba. La parte actora, tanto como la parte demandada, tienen que proponerlos, diligenciarlos. Pero si no llegó la parte actora, no va a diligenciar ni proponer los medios de prueba. ¿Ya? Entonces se pierde esa oportunidad. Pero ahí están inmersos dentro de la demanda presentada. ¿Sí? La parte demandada ni siquiera los ofrece. ¿Ya? La parte actora sí los ofreció, pero no los propuso ni los va a diligenciar. La parte demandada ni ofrece, ni propone, ni va a diligenciar, porque no contestó la demanda. ¿Sí? Entonces, los efectos de la parte actora no van a ser encaminados hacia una rebeldía como los efectos de la parte demandada. ¿Sí? Simple y sencillamente, la sentencia va a ir encaminada a que si la parte demandada no comparece, obviamente a que se declare con lugar la demanda. ¿Sí? Y si es la parte actora la que no comparece, la sentencia afecta va encaminada ¿a qué? Compañeros. Igual se daría con lugar, licenciado. ¿Por qué, Rudy? Porque usted había dicho que el proceso sigue. Es correcto. Si está uno o el otro, sí, sigue el proceso. Imagínese, Rudy, usted es el asesor, el abogado director del demandado. La parte actora es la que no comparece. ¿Usted cuál es la solicitud que le va a hacer al juez? Luis Fernando. Licenciado, yo tengo aquí apuntado que esa demanda se queda en el aire si la parte actora no comparece. No sé si estoy equivocado. Correcto. ¿Y cuál es la solicitud que ustedes le van a hacer al juez para que dicte esa sentencia? Entonces sería sin lugar, licenciado. Correcto. Es sin lugar. ¿Por qué? Porque la parte no ratificó. La demanda está interpuesta. ¿Sí? Claro, no se puede ratificar. Se pide, obviamente, que se declare sin lugar. ¿Ya? Porque sería contraproducente que a pesar de que la parte actora no se presentó, se denota una falta de interés. Si no justificó su ausencia, más aún. ¿Sí? Entonces, ahí a ustedes les queda solicitar que se declare sin lugar por que prácticamente la parte actora demostró un desinterés o mostró un desinterés dentro de la presente demanda. O sea que la confesión ficta se va hacia ambos lados, ¿ya? Pero también tenemos que ver de que los efectos de la rebeldía es declarar confeso, ¿sí? A la parte demandada. No proponer medios de prueba de la parte demandada. No reconvenir, no presentar excepciones. Todo eso ya lo hizo. La esencia es totalmente distinto a los efectos
hacia una parte demandada. Tiene el derecho de ratificar su demanda. Declara confesa en relación a los hechos contenidos en el pliego de posiciones, si fuera citado a prestar confesión judicial. Pero ahí hay entre paréntesis, no existe fundamento legal para declarar confeso en los hechos de la demanda. ¿Por qué? ¿Por qué consideran ustedes esto? Compañeros. Porque la declaración de parte forma parte de un medio de prueba. ¿Sí? Dice Helen que al no comparecer se declaran admitidos los hechos. Miren pues. Definitivamente, como dice la diapositiva, no hay ningún fundamento donde ustedes puedan solicitarle al juez que se declare confeso en relación a los hechos vertidos en la demanda. No. Simple y sencillamente, ustedes lo que tienen que solicitar, tal y como lo manifestaron sus compañeros, es que se declare con lugar la demanda. ¿Sí? Ya el juez, al momento de dictar sentencia, él va a hacer manifestación en relación a esos hechos. Nunca se va a declarar confeso. ¿Por qué? Porque la demanda únicamente va a ser una relación de hechos. ¿Sí? Cuando el juez inicia la audiencia, no protesta a la parte demandada diciéndole que bajo juramento de ley manifiesta que todo el contenido de esta demanda es cierto. Y si no comparece, se declarará confeso en relación a los hechos vertidos. No. ¿Sí? Esa es la diferencia. De que la demanda contiene una relación de hechos del por qué ustedes están pidiendo la intervención de un órgano jurisdiccional. No así la declaración de parte, ¿sí? O la confesión judicial. Ese es un medio de prueba que ustedes están aportando al proceso, donde va a tener extractos, sí, de esa demanda, pero donde el juez va a invitar a la parte que va a absolver las posiciones a que bajo juramento de ley se conduzca con la verdad. ¿Sí? Ahí, si la parte que tiene que absolver las posiciones no se presenta, entonces ahí sí se pide que se declare confeso de ese pliego, no de la demanda. ¿Sí? La demanda únicamente puede ser declarada con lugar o sin lugar, pero la persona que está obligada a contestar esa demanda no se puede declarar confesa en relación a los hechos vertidos, únicamente a la declaración de parte. ¿Sí? ¿Comprendemos esa etapa? De acuerdo, Everdy. O sea que ustedes ya saben, ustedes no pueden llegar a pedirle al señor juez que se declare confeso en relación a los hechos vertidos en la demanda a la parte que no compareció. Eso no es procedente. Únicamente a la confesión judicial. Y tal y lo que platicábamos, el artículo 22 dice, instalación de la audiencia.
El día y hora señalada, presentes o no los sujetos procesales. Dice, presentes o no. No se refiere a si solo uno llega, no llegan los dos, o están los dos. Presentes o no. En la sala de audiencias, dará por instalada la audiencia y pedirá al auxiliar judicial que se dé inicio a la videograbación. ¿Sí? Entonces, quiere decir de que el juez va a dar inicio a la audiencia, esté quien esté. El día y hora señalados para la misma. Y aquí, en la siguiente diapositiva, era lo que veníamos platicando en relación a la comparecencia de las partes. A los efectos de la rebeldía como tal, a la no comparecencia de la parte demandada. O sea, aquí dice actitudes de la parte demandada, interposición de excepciones dilatorias, pero si no comparece, ¿quién las va a interponer? Nadie. Contestación de la demanda en sentido negativo, pero ¿y si no comparece? Contestación de la sentencia de la demanda en sentido afirmativo, allanamiento parcial o total, pero ¿y si no comparece? Contestación de la demanda en sentido negativo e interposición de excepciones perentorias, pero ¿y si no comparece? Reconvención, ¿y si no comparece? Y esas son actitudes de la parte demandada que tiene que hacer valer ¿cuándo? La primera audiencia, cuando los citan a los dos. ¿Es correcto? En la primera audiencia. Y si no lo hace, pierde esa oportunidad. A excepción de que justifique su incomparecencia únicamente por enfermedad, licenciado. ¿Cuántas veces? Una. Y si sigue gracias Beverde, es correcto. Y si sigue la afectación, tendría que buscar un representante. Un representante, es correcto. Bueno, decía hacer otra pregunta, pero tiene que nombrar un representante, es correcto. Pero obviamente ustedes están viendo ahorita introducción al notariado, ¿no? Así es, licenciado. Ok, bueno. Se los dejo para cuando ya lleguen a ese punto. Mandatos. Clases de mandatos. Bueno, obviamente. Ahí sí les digo, quédense callados, porque me imagino que no, de hecho no me imagino, no han llegado a ese punto. La ley, nuestro ordenamiento jurídico únicamente acepta el mandato, sí, Israel, judicial. Está el mandato general con o sin representación, el judicial y el especial con o sin representación. En el general y especial, miren, son dos mandatos totalmente distintos. Cuando el mandato va a encerrar facultades que le confieren al mandatario para vender, enajenar o cuestiones así, debe de contener cláusula especial, ¿verdad? En este caso, para comparecer a diligencias judiciales, tiene que ser un mandato judicial con calidades suficientes, tal y como dice el código, para responder en una declaración o confesión judicial, ¿sí? ¿Quiénes son las personas calificadas para ejercer ese mandato? Y eso se los digo para que ustedes lo tengan ahí guardadito al momento que les toque llevar este notariado, que son las escrituras públicas. Pero de hecho ustedes ya vieron civil, ¿no? Derecho procesal civil. Perdón, derecho civil. Ahí están los contratos. Dentro de los contratos civiles y contratos mercantiles, ¿sí? Ya lo vieron, ¿no? Eso es civil. Ahí ya tuvieron que haber estudiado ustedes en relación al mandato.
¿ya? Y el mandato está en el judicial, el especial, general, con o sin representación y con cláusula especial, ¿sí? Ok, Beverly. ¿Quién tiene la facultad para ejercer un mandato judicial? Vienen y ustedes están representando a indistintamente demandado, los abogados, dice Cindy, es correcto. ¿Quién más? Los abogados y quién más. ¿Y los familiares comprendidos dentro de qué grado? Dentro de los grados de ley. Correcto. Pueden ser hacia arriba. Estamos hablando de quiénes. Abuelo y papá. Papás. Papás, únicamente. Padres. Ajá. Hacia abajo. Hijos. ¿Y hacia los lados? Hermanos. Hermanos. Hasta ahí. ¿Sí? Mire, pero es que es mi primo. Mire, pero es que es mi tío. ¿Podría ejercer un mandato judicial? No, Lic. No. Porque ya se va a un segundo grado. ¿Sí? Entonces, no comparece, presenta su excusa, enfermedad. Si persiste la enfermedad, mandatario. Ustedes ya saben. Mandato judicial, abogados o familiares entre los grados de ley. ¿Estamos? Dejémoslo ahí. Continúen, bueno, con lo que están haciendo. Nietos no. No pueden. Porque nietos ya es línea directa de los hijos. ¿Sí? Ni tíos, ni primos, ni suegros. Ah, bueno, la esposa que sí ya genera un grado de ley. Sí, la esposa también puede ser mandataria. Pero de ahí los abogados. Los abogados pueden ser abogado mandatario. Ahí puede tener las dos calidades. O sea, no por fuerza tiene que ser o mandatario o abogado. ¿Sí? Puede tener las dos calidades. Entonces, compañeros, lo vamos a dejar ahí. Solo sí les pido, pues, de que recuérdense que cada cátedra tiene su horario. Es cierto, dicen, bueno, estamos trabajando y sí, todos tenemos actividades, pero todo eso también conlleva un sacrificio. ¿Sí? Ustedes no me están preguntando, pero también yo fui estudiante. Y eso nosotros llevábamos, lo hacíamos presencial, así que por situaciones que tampoco es por causa de ustedes que las cosas se están llevando de esta manera. Pero recuérdense que nosotros tratamos, al menos me refiero y me atrevo a hablar en nombre del licenciado Julián y de mi persona, tratamos de ser lo más explícito y sencillo, entendible, para que el día de mañana ustedes no tengan problemas en las cátedras. Y algo que a nosotros nos caracteriza es de que nosotros impartimos las cátedras como hubiéramos querido que nos las impartieran a nosotros. Claras, sencillas, explícitas. Pero por eso no quiere decir que lo dejamos todo al azar, no. Nos preparamos. Antes de llegar de dar la cátedra, pues hacemos un repaso, porque créanme,
Si bien es cierto, todo esto ya lo sabemos, pero hay cuestiones que se quedan en una parte, en un rincón del cerebro, y obviamente nosotros lo tenemos que volver a leer. Entonces, para sentirnos ambos satisfechos, pongamos atención a lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, yo les agradezco su atención a los que de corazón y de conciencia lo hicieron. Y los que estaban haciendo, bueno, pues ahí sí que cada quien decide qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Tampoco se les puede obligar. Pero créanme que las consecuencias son a futuro, ¿verdad? Y nada más, que pasen buena noche, que descansen y bueno, pues que terminen su trabajo de notariado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Que pasen feliz noche. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Gracias, Carla. Mariela, muchas gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Muy buenas noches, Rudy. Que descanse, licenciado. Gracias. Gracias, Zoila, a ustedes también. Feliz noche, licenciado. Dios lo bendiga. Gracias, Ligia, igualmente. Feliz noche, Lic. Buenas noches, Osmar.